Buenas tardes, hermanos. Les saludo cariñosamente. Espero que se encuentren bien. Les invito a que oremos para poder comenzar el estudio bíblico de esta tarde. Amado Padre Celestial, le damos las gracias, oh Señor, por todos sus cuidados, Señor, sus bendiciones. Gracias porque podemos estudiar su palabra. Le rogamos, Señor, que usted la use con poder para que pueda, Señor, lograr su propósito, Señor, en nuestra vida. Y mucho más, Señor, para que nos lleve a conocerle, a tener vidas que sean santas, Señor, y a conocer a Jesús nuestro Salvador a través de ella. Le rogamos, Señor, su dirección y su compañía, Señor, a cada hermano de la iglesia, donde se encuentren. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Bien, habiendo orado, ¿cierto?, por el estudio bíblico, quiero contarles que este lleva por título Los testimonios de la revelación de Jesucristo. Y son la primera parte de varios estudios bíblicos que ojalá con la ayuda del Señor pueda realizar acerca del primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan. Y quiero invitarles a ustedes también a que ojalá se puedan interesar y escucharlo con atención. Tiene hartas cosas que son interesantes de poder aprender. Algunas cositas que están un poco más escondidas, como que a veces es necesario, ¿cierto?, poder cavar para poder encontrar el diamante en la tierra. Bueno, es algo parecido. Así que tiene como unas cosas muy interesantes este primer capítulo de Juan. Se llama, el título son los testimonios de la revelación de Jesucristo. Y se basa en Juan capítulo 1. Bueno, y se llama así principalmente porque en este capítulo, en el capítulo 1, aparece, ¿cierto?, el testimonio de Juan, el apóstol, ¿cierto?, quien está escribiendo el Evangelio. Aparecen 3 párrafos, por lo tanto se consideran 3 testimonios, 3 comentarios que hace Juan. Él testifica, ¿cierto?, acerca de quién es Jesús. También en este capítulo aparecen 3 párrafos que pertenecen a Juan el Bautista. Y eso nos indica, por lo tanto, que son 3 testimonios porque hablan de cosas, de aspectos diferentes, ¿cierto?, de quién era Jesús. En este capítulo 1 también aparece el testimonio de Felipe, el testimonio de Andrés, el de Natanael, y por último, en el último versículo aparece, en el 51, si no me equivoco, aparece el testimonio mismo de Jesús, ¿ya? Por lo tanto, es como, este capítulo 1 es como un compilado de testimonios, ¿ya? Y la idea es poder ir viendo y analizando cada uno de ellos, porque son diferentes, porque nos muestran cómo Dios en su poder utilizó a Juan, ¿cierto?, al apóstol, con la finalidad de poder escribir a los gentiles. Entonces, ¿por qué es importante saber de qué trata este primer capítulo? Porque nos muestra la forma que utiliza Dios, nuestro Señor, Dios, nuestro Dios, para poder dar a conocer a los gentiles, ¿cierto?, a filósofos, a cristianos que están aprendiendo, a los que son nuevos, a los que llevan mucho tiempo en la iglesia, y a diferentes personas que, bueno, según su oficio, según sus conocimientos, ¿cierto?, a qué se dedican, qué es lo que han estudiado. Bueno,
va dirigido a miembros de la iglesia y también mayormente va dirigido a personas que no conocen a Cristo. ¿Ya? Bueno, podríamos decir que el objetivo es escribirle a los gentiles, ¿ya? A los que no tienen conocimiento de Dios, que no son parte del pueblo judío, ¿cierto? También podríamos decir que son griegos, ¿ya? Aunque durante el tiempo que se escribió el Evangelio de Juan, el Imperio Romano era el que gobernaba, pero la influencia, ¿cierto? La influencia, el legado cultural, ¿cierto? Patrimonial que dejó el Imperio griego, eh, perseveró, ¿cierto? Continuó hasta muchos siglos más adelante, ya en el idioma, ¿cierto? En las costumbres, la filosofía, ¿cierto? El avance científico, también la manera de entender una pseudo religión que ellos tenían, ¿cierto? Como ellos creían. Entonces, todo ese legado estaba, por lo tanto podríamos hablar de gentiles griegos, ¿cierto? O bueno, también gentiles que eran romanos, ¿cierto? Ahí en el latín, que usaban el latín, ¿cierto? Y que son más de Occidente. Bueno, eh, este capítulo 1 nos presenta entonces los testimonios, ¿cierto? Que nos van indicando quién era Jesús. Por lo tanto, eh, esta es la respuesta a cómo demostrarle al mundo quién es Jesús, o demostrarle que Jesús es Dios, ¿cierto? Eh, el propósito, ¿cierto? De Juan nos dice que él ha escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y el propósito por el cual fue escrito, ¿cierto? El Evangelio de Juan. Y ya habíamos dicho que es para los gentiles, por lo tanto, teniendo esto en consideración, podemos ir a la primera parte de esta serie de estudios bíblicos que, que vamos a poder ir desarrollando. Y la primera lectura que vamos a considerar se encuentra en los primeros 5 versículos, ¿ya? De Juan capítulo 1. Vamos a leerlos. Están aquí en la pantalla. Dicen: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Ya, estos son los 5 primeros versículos del capítulo 1. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar, ¿cierto?, el primero de los 3 testimonios de Juan, quien es el apóstol, ¿ya? Juan, hijo de Zebedeo, uno de los primeros discípulos de Jesús, ¿ya? En lo que nosotros acabábamos de leer, descubrimos, ¿cierto?, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿ya? Pero utiliza la palabra verbo, ¿ya? En el principio era el verbo. Eso es lo que dice ahí en Juan. Pero nosotros también tenemos que considerar a qué se refiere con la palabra verbo, ¿ya? Y por qué en esta serie de testimonios Juan trata de solucionar el problema de cómo
demostrarle a un gentil, a alguien que no tiene conocimiento de Dios, que Cristo es el Hijo de Dios y por lo tanto es Dios. ¿Ya? Aquí dice que Jesús es el verbo, en el principio era el verbo. Y el verbo sería la acción, ¿cierto? La palabra de Dios. También dentro de estos primeros 5 versículos que acabamos de leer, encontramos ahí un versículo, ¿cierto? Que es el 3, que dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Por lo tanto, todo lo que existe en el mundo material, angelical, espiritual, ¿cierto? Y la vida misma del hombre fue hecha en Jesús, ¿ya? Todo lo que existe, todo fue hecho en Jesús. Porque Jesús es la palabra. En el griego es logos. Jesús es el logos de Dios, es la palabra de Dios. Y esa palabra dice aquí que estaba en un principio. No que se originó, ni que se transformó, sino que Jesús, el verbo, la palabra de Dios, Jesús, era en el principio con Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas, por lo tanto es el creador de la vida. Y un tercer punto que podemos descubrir, ¿cierto? Es que Él mismo es la esencia de la vida. ¿Ya? En el versículo 4 dice allí en la Biblia, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, en Él estaba la vida. ¿Ok? Por lo tanto, cuando hablamos de vida, estamos hablando de algo que se origina, que ha sido creado en Cristo. De aquí la importancia de saber que no existe en el mundo, y esto me lo contaba, ¿cierto?, el profesor Gavilán, profesor de biología de la Universidad de Concepción, que no existe manera alguna de poder crear vida. Existe solamente lo que utilizan, ¿cierto?, personas que trabajan en el área de la biología, manipulación de tejidos, de órganos, ¿cierto?, o de seres vivos, o de células, ¿ya? Estamos hablando de la vida en sus 3 niveles. Pero no se puede crear la vida. El hombre no lo puede hacer. Solamente puede manipularla, ¿cierto? Puede trabajar con las células que están vivas, trasplantar órganos que están vivos, ¿cierto? Y estudiar a cada ser, ¿cierto? Cada ser vivo como un individuo dentro de una comunidad, ¿cierto? Por lo tanto, lo que encontramos aquí es que la esencia de la vida es Cristo. No hay una forma, otra forma de poderlo entender. Entonces, este es el testimonio de Juan. Jesucristo es el verbo, ¿cierto? El verbo que era con Dios. Esto es en el griego logos. Palabra de Dios. Por lo tanto, en el versículo 1 y 2, ¿cierto?, descubrimos que si este logos, que es Jesucristo, que es la palabra de Dios, dice ahí que en el principio era, ¿cierto?, con Dios, estamos considerando, ¿cierto?, una característica que es la eternidad de Cristo. ¿Okay? Aquí no estamos hablando dentro del contexto de aquel tiempo cuando se escribió el Evangelio de Juan, no estamos hablando que en el Olimpo, ¿cierto?, un Dios se peleó con el otro y tuvieron hijos y este nació de aquel y estos son hijos o son sobrinos de... No, aquí está diciendo, aquí no habla de un principio, habla de que Jesús estaba con Dios y esto demuestra su eternidad. Porque hay que entender esto
en el contexto cultural, ¿cierto?, de aquel tiempo. Tenemos que pensar que lo que aquí se escribió en Juan fue para la iglesia que nosotros llamamos primitiva. Y en su contexto, ¿cierto?, cultural, social, económico. Por lo tanto, tenemos que saber qué es lo que estaba diciendo Juan. Juan está diciendo que Cristo es eterno, que Cristo es el creador, como podemos comprender ahí en el 3. Una de las características del Evangelio de Juan es su sencillez, su simpleza. Por lo tanto, comprender en el versículo 3 que Cristo es el creador nos lleva a tener a considerar, ¿cierto?, a tener un tiempo de pensar, a considerar que eh, que ¿cómo si la Biblia dice que Dios es el creador? ¿Cómo entonces aquí Juan dice que Cristo es el creador? Aquí Juan, bueno, Dios a través de Juan está revelando algo que está oculto. Porque nosotros podríamos ir a la Biblia, a la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, que es parte, ¿cierto?, de la Torá, de los libros más antiguos, ¿cierto?, que dieron forma al judaísmo, ¿cierto? Podemos considerar, por ejemplo, ahí en Génesis 1 en el versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios. O sea, aquí hay una forma, hay una palabra, hay una expresión. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero aquí solamente aparece Dios como un ser. En el versículo 6, aquí dice, y dijo Dios, otra vez dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Podemos también considerar el versículo 11, que dice, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra. ¿Ya? Y fue así. Por lo tanto, aquí vemos que Dios, dice Dios dijo, y dijo Dios. ¿Ya? Por lo tanto, para las personas que solamente conocían o tenían acceso a esta verdad, ¿cierto? Acá aparece revelado aquí en Juan que Dios en Cristo ha hecho todo. Por Cristo ha hecho todo. Y esto, eh, y esto es un cambio gigantesco, porque no olvidemos que los judíos fueron los que mataron a Jesús, los que lo llevaron a la cruz, los que se hicieron responsables de su muerte. Por lo tanto, los judíos, con su sistema religioso que llamamos el judaísmo, ellos era prácticamente imposible que ellos pudieran considerar que Jesús sea Dios, y mucho menos que Él estuviera en la eternidad con Dios, creando, sustentando, dando vida, ¿cierto? Y lo más importante, que Jesús es la palabra de Dios. Entonces aquí ya no consideramos la palabra logos, porque es griego. Tendríamos que considerar entonces la importancia de la palabra, ¿cierto? El dicho de Dios. Si decimos que Jesús es el dicho, la palabra de Dios, el logos, el verbo, la acción, la palabra de acción, tendríamos que entonces, para poder entender estas cosas, tendríamos que ir al hebreo, ¿ya? Y en el hebreo, hermanos, eh, en el hebreo se utiliza, se usa la palabra, ¿cierto? Como un término que,
que no es solamente un sonido, como cuando un hermano solamente hable, ¿cierto? Una persona solamente eh, emita o sonidos, ¿cierto? Que formen la idea, ¿cierto? De un contenido que te quiera comunicar, ¿no? Acá, para los judíos, ¿cierto? Eh, las palabras son activas, ¿ya? En la consideración del idioma hebreo, para los judíos, ¿cierto? Lo que estaba en la Biblia, cada palabra tenía vida propia. Entonces estamos hablando de algo que es diametralmente opuesto a lo que ellos conocían, cómo Cristo podía ser la palabra de Dios, el verbo, la acción, ¿cierto? Cuando la palabra de Dios tiene vida, cada palabra que aparecía en la escritura, ellos la consideraban como con existencia propia, ¿ya? Para los judíos, ¿cierto? En su idioma, al considerar la escritura, eh, cada palabra consideraba como un poder, ¿ya? Eh, con el que Dios la manifestaba. No olvidemos que lo que acabamos de leer ahí en Génesis, donde dice Dios y dijo Dios, ¿ya? Eh, tenían un poder creativo, ¿ya? Y estamos hablando de que de la nada Dios hizo algo. Por lo tanto, para los judíos, el dicho de Dios era cada cosa que Dios había dicho, cada palabra, tenía un significado gigantesco, ¿cierto? Por eso nosotros hoy en día todavía podemos observar, ¿cierto?, que la importancia de los rollos antiguos, de cómo más que modelar la, la vida social del pueblo, ¿cierto?, de Israel, ellos continúan abrazando fervientemente cada uno de esos escritos, cada palabra se la aprenden, la memorizan cantando eh, y la interpretan, ¿cierto?, en sus sinagogas, en diferentes partes del mundo también. Por eso, porque tenía una importancia radical, algo que ellos no podían y tenían que defenderla, ¿cierto? No solamente era su legado, por lo tanto una palabra no era solamente un sonido, sino que para ellos eh, tenía prácticamente como vida propia. Por lo tanto, Juan en su testimonio dice, Jesús es el Logos, y eso está en griego. Por lo tanto, Juan trata de solucionar el problema, de decir, ¿cómo demostrarle a los gentiles, al mundo, que Jesús es Dios? Bueno, y parte entonces considerando la palabra, porque para los judíos era muy importante. Y para los griegos, logos quería decir, ¿cierto? Aunque tenían una visión más filosófica de la palabra, ¿cierto? Para ellos quería decir como el poder por el cual los hombres podían expresar sus sentimientos, ¿ya? Hacia Dios, hacia su sistema, ¿cierto? Que ellos tenían religioso, los griegos, ¿ya? Por lo tanto, también para los griegos, eh, esto de la palabra, del verbo, el logos, tenía una suma importancia, ¿ya? Como ya les decía, como está escrito aquí, era un poco más filosófico, ¿cierto? Pero aún así, em, también consideraban que las palabras tenían eh, ese poder de darle al hombre una facultad de poder comprender, de poder entender, ¿ya? Y, y aquí Juan, ¿cierto?, utiliza la palabra logos para hablarle a judíos, ¿cierto?, personas del judaísmo, para que conozcan a Cristo, para que entiendan y comprendan quién era Cristo, y también para los gentiles. Y de esta manera utiliza el logos, la palabra, ¿cierto?, para que
porque era importante, tenía como, era muy, muy parecido lo que significaba para ambos grupos de gente, ¿ya? Em, por lo tanto, hay una similitud en la idea de el logos, o de la palabra, el dicho de Dios. Entonces, Juan hizo, ¿cierto?, de esta idea que era común entre judíos y gentiles, y la utilizó, ¿cierto?, para poder comenzar a escribir, ¿cierto?, para dar a conocer quién era Cristo, ¿ya? Juan declaró que Jesucristo era la palabra. Juan consideró que una palabra, ¿cierto?, es la expresión de una idea, como de un cuadro, ¿cierto? Eh, una expresión, un pensamiento. Vio que una palabra describe lo que está en la mente de otra persona. Y esto, hermano, es maravilloso. Esto es increíble. O sea, eh, ¿cómo, de qué manera Juan pudo procesar y verbalizar, escribir, no verbalizar, no, eh, llevar al papel esto que es maravilloso, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué está haciendo Dios en Juan cuando escribe? Juan le está diciendo, ¿cierto? Le está diciendo que, al ser Cristo Jesús, el Logos, ¿cierto? El Verbo, la palabra de Dios misma, le está diciendo que es la expresión de Dios, o, o que es la materialización de los pensamientos de Dios. Es como que nos permite llegar al corazón mismo de Dios. Eso es Cristo Jesús. Entonces es maravilloso, ¿ya? Es como, que te muestra el cuadro completo de, de, de lo que Dios quiere comunicarte, de lo que Él desea, de lo que está en Él. Y a través de Cristo te lo está diciendo. Por eso dice que es la palabra. Entonces, Juan, ¿cierto?, ve que la palabra describe lo que está en la mente de otra persona, ¿cierto? Juan proclamó que por la vida de Jesucristo Dios le habla al mundo, mostrando sencillamente lo que Él quería decirle al hombre. Y esto es maravilloso. Es maravilloso para un hombre del primer siglo. Ya es demasiado complejo para su contexto. Juan expresó tres cosas. La primera, que Dios nos ha dado mucho más que meras palabras en las Escrituras. ¿Ya? No es solamente un escrito. Está diciendo que Jesús es el Logos, es el Verbo, es la palabra. Por lo tanto, no es solamente escritos, no son meras palabras. ¿Ya? Cuando el hombre llega a conocer a Cristo, puede encontrar en Cristo el cuadro completo del corazón de Dios. Lo que Dios quiere expresar, lo que la imagen misma, ¿cierto?, de lo que Dios quiere decirle al hombre. Y no solamente esto, no solamente lo que Dios quiere decirle al hombre, sino que la imagen de lo que está en la mente de Dios. Porque Dios tiene en su mente un ideal del hombre. Y Cristo es eso, ¿ya? Es eso. Por lo tanto, es maravilloso, ¿cierto?, que a través de la vida de Jesucristo, quien es la palabra de Dios, ¿cierto?, es la imagen de lo que está en el corazón de Dios, su palabra. Es increíble que a través, ¿cierto?, del conocimiento de Cristo Jesús,
podamos llegar a comprender, ¿cierto? Algo que estaba totalmente lejano, ajeno a, a- al alcance del hombre. Sabemos que producto del pecado, ¿cierto? Que nuestro pecado, que producto del pecado hay una separación entre Dios y nosotros. Sabemos que hay un abismo, hay algo que no podemos humanamente llegar a, a conocer, a comprender, a comunicarnos con Dios. El pecado que hay en la vida del hombre hizo una división y eso no se puede llegar, no se puede cruzar, no se puede olvidar, no se puede mover. Eso es así, eh, y fue a consecuencia del pecado. Pero ahora, conociendo a Cristo, conociendo su vida, conociendo su mensaje, su obra, podemos llegar a que Cristo es la expresión de Dios, lo que Él quiere comunicar, lo que está en su corazón y en su mente. Por lo tanto, esto es maravilloso. Esto es realmente complejo para que una persona como Juan lo haya podido procesar. Es que no, es muy, muy complejo. Nosotros hoy en día tenemos acceso a literatura y el Señor ha proveído, ¿cierto?, a lo largo del tiempo que para la iglesia existan ciertos hombres que estudian. El Señor les ha permitido profundizar, conocer mucho más. De hecho, según el testimonio de nuestro pastor Dinamarca, en las clases de teología, él nos dice que el fin, la finalidad de que el hombre viva en la eternidad es conocer las profundidades de Dios, de Dios. Es, es comprender, es tratar de llegar a conocerlo. Y es una eternidad eso. Por lo tanto, imagínense, hermano, nosotros llevamos, ¿cuánto? Llevaremos 20 siglos desde que Juan escribió. Y ahora podemos comprender estas cosas con claridad. Y es maravilloso y es una bendición poder que nosotros lo podamos entender. De verdad es algo que nos deja sin palabras. Y eso solamente en los primeros 5 versículos del Evangelio de Juan. ¿Ya? Jesús es la mente, la razón y el poder que hizo y mantuvo las cosas en su debido orden. Ahora ya estamos hablando, ¿cierto?, del versículo 3. Jesús es la razón, ¿cierto?, por lo cual las cosas se mantienen en su debido orden. ¿Ya? Tiene un poder ilimitado para crear y para sustentar todo lo que existe, todo lo que existe, de la nada. Y lo que existe, ¿cierto?, lo que nosotros conocemos, bueno, el Señor lo mantiene en Cristo. Lo material con sus leyes que lo gobiernan, ¿cierto?, para que todo pueda existir. Yendo al versículo 4 al 5, comprendemos que Jesús es la luz que penetra la oscuridad del mundo. Él le da sentido al mundo. Y aquí estamos hablando también de lo creado, ¿cierto?, lo material. Y permite, y eso también es importante, que los hombres lo puedan comprender. No, de aquí comprendemos, ¿cierto?, de que no es que solamente Dios en Cristo haya creado todo lo que existe, sino que permite al hombre que lo entienda, que entienda cómo funciona, que entienda cuáles son las leyes que gobiernan, ¿cierto? Y esto también es maravilloso, hermanos, porque un profesor de física
que se llama Dante, que es de la iglesia bautista, de la primera iglesia bautista allá en Concepción. Él nos explicaba una vez, nos decía que las mismas leyes que están dentro de nuestro mundo son las que gobiernan el universo completo. O sea, que hay, que se ve un orden, que hay una mano creadora y que nosotros podemos verlo, podemos comprenderlo. Y son exactamente las mismas leyes que gobiernan, ¿cierto? Que rigen todo lo material. Y estamos hablando de parámetros físicos, ¿cierto? Como la gravedad, la electricidad, bueno, muchas cosas. Ya la luz, o sea, entonces eh, es maravilloso comprender estas cosas, ¿ya? Bueno, es también a través de Cristo que los hombres pueden entender, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de la creación? Y esto es maravilloso. Por lo tanto, Jesús, ¿cierto? Es la palabra viva. Y este es el primer testimonio de Juan el apóstol, ¿cierto? Que Jesús es la palabra viva de Dios, es el creador de la vida, es el ser mismo y la esencia de la vida, ¿ya? Comprendemos también la eternidad de Cristo, no como una creación, sino como parte de Dios. Y esto es lo que nos lleva a Génesis capítulo 1, ¿cierto? Como un complemento de lo que allí estaba ocurriendo. También se nos dice que Dios en Cristo ha hecho todo, porque sin Él nada de lo que existe, existe. ¿Ya? Y nos dice también que la esencia de la vida es Cristo, que Cristo es la vida y que por lo tanto se deduce con argumentos científicos que el hombre no puede crear vida. ¿Ya? Entonces, qué maravilloso es poder saber quién es este Jesús, quién es Jesucristo, ¿cierto? Más allá de una lectura rápida de estos versículos, ¿cierto? Tratar de profundizar, ¿cierto? Tratar de profundizar un poco más eh, en, en pensar, ¿cierto? En meditar, en tratar de comprender cómo debería yo relacionarme con este Jesús. ¿Quién es ese Jesús? Porque todos sabemos, ¿cierto?, que es el Jesús que nació, que bueno, que se profetizó, ¿cierto?, que nació, testificó acerca del reino de Dios y luego fue a la cruz con un propósito. Entonces, más allá del conocimiento general, qué hermoso es poder conocer, ¿cierto?, e ir descubriendo diferentes aspectos que nos llevan a conocer más a nuestro Salvador. Como para terminar, ¿cierto? Para terminar, quisiera terminar con un pensamiento, ¿ya? Este mundo le pertenece a Dios, porque Él lo hizo, en Cristo. Él lo hizo. Ya cada elemento del mundo, uno por uno, ¿cierto?, le pertenece a Dios. Y Dios no está lejos. Aunque ha hecho todo, no está lejos. Cristo no está lejos. Ya no se fue a un lugar remoto del mundo, no está, ni tampoco se despreocupó de todo lo que hizo. Ya la Biblia nos muestra que hay un interés,
¿cierto?, de Dios acerca de todo lo que ocurre en este mundo que Él creó. Porque Él se preocupa, y se preocupa profundamente, incluso respecto al detalle más pequeño, ¿cierto?, de lo que ha creado y de cada una de las personas. Él se preocupa por cada cosa y por cada persona del mundo. Incluso podríamos llegar a pensar que si Dios hizo todo en Cristo, quien estaba con Dios desde la eternidad, bueno, que todos los problemas del mundo entonces tienen que ser causa de Él. Qué error más grande, ¿no es cierto? Los problemas de este mundo, el mundo es de Dios. Todo lo que existe, Él lo creó. Pero los problemas que tiene el mundo se deben al pecado, ¿ya? A la actitud del corazón de las personas, a la maldad que expresan, ¿ya? Y por mucho que el hombre a lo largo del tiempo trate de buscar soluciones a los problemas que hay, recurriendo, ¿cierto? Recurriendo a la ciencia, a técnicas modernas, ¿cierto? La respuesta a los problemas es Cristo. Y esto podría parecer una sentencia que no tiene un fundamento sólido, pero consideremos cuál es el origen de los problemas que este mundo tiene. Y vamos a darnos cuenta que en Cristo Jesús están la solución a todo. La respuesta es Cristo, mediante que los hombres se vuelvan a Él, ¿ya? Mediante que la humanidad pueda rendirse y dedicar sus vidas para conocerle de una manera más personal, de una manera más íntima. Pero ¿qué es lo que vemos en este mundo? Que aunque no es del hombre, el hombre lo gobierna y busca enriquecerse y lo destruye, porque busca cosas que se originan en la maldad de su corazón, en el egoísmo, en las riquezas, en la guerra, en la muerte. Por lo tanto, hermano, qué maravilloso es poder saber que la fuerza creadora y sustentadora está en Cristo, que Cristo es la vida y bueno, y que a través de Cristo Jesús podemos conocer lo que hay en el corazón de Dios. Mucho más lo que nos importa a nosotros, ¿cierto? Es saber cómo Dios quiere que el hombre viva, el ideal del hombre. La única manera de poder agradar a Dios es ver a Cristo Jesús, porque es la expresión de Dios. Son las palabras, es su palabra lo que nos da a conocer lo que Él piensa, lo que Él siente. Es una imagen, un cuadro completo de cómo Él quiere que nosotros seamos. Así que es maravilloso todo esto. Y hermanos, que el Señor nos bendiga grandemente.